Amén, gloria a Dios. Saludos a todas estas personas de YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus. Saludos a todos ustedes. Así seguimos con esta serie que tenemos, ¿verdad? Este tremendo maratón con la primera de Samuel, capítulo 13. Así saludo a todos ustedes nuevamente y seguimos, aleluya, lo que vamos a tocar sobre Samuel. Pero primeramente vamos a hablar, antes de orar, para entrar directamente, ¿quién es Samuel? Samuel, quiero dar una pequeña historia rapidito, aleluya. Y aunque el reloj no está a mi favor, quiero dejarles saber quién era Samuel. Samuel primero se escribe Samuel 930 años antes de Cristo. ¿Qué quiere decir? Ya entraste a una investigación de escatología. Se escribió, pero se publicó por otra persona. Uno de los puntos más importantes que nos llevamos al estudio de la profundización, Samuel existe hasta quizás por el capítulo 25 de Primera de Samuel. Y ahí no, ahí sigue otro escritor. Punto de detalle que tenemos que saber es Samuel fue un hijo de lo que se le llama de promesa. Una petición de Ana. Ana, esposa de un sacerdote, de un levita, que muchos no totalmente saben que él era sacerdote. Ustedes los que nos siguen a nosotros saben que fue un sacerdote. Samuel viene del linaje de sacerdocio, ¿verdad? De los hebreos, y cuando el pueblo separado para Dios, este hombre sale bajo eso. Pero su mamá dio una promesa que eso le entregaría al Señor. Él crece entre sacerdotes y él ve cómo la injusticia sucedía. Dios lo llama y cambia la historia. Samuel, en el mundo político, era un juez, entre ellos bien aceptado y respetado. Samuel fue uno de los últimos, el último de los jueces, y fue Samuel. Samuel fue el primero en los profetas, en el trabajo de profecía. Profetizar es una cosa, trabajo de profeta es otro. Quiero que me entiendan esto, que no vayan a creer que Ana profetizó, la otra, no, profeta fue Samuel. Samuel entrar en ese mundo, de ahí ahora mismo también viene siendo el primero en esa área donde acontecen muchas cosas. Samuel podía ir a Israel y a un pueblo ser el profeta, el otro pueblo ser el juez, como lo han podido ver en diferentes acciones de su trabajo. Esas cosas lo presentan. A la misma vez habla en el mundo espiritual. No muchos se convierten de sacerdote a profeta y hablan del mundo espiritual, cómo entra en el detalle de Samuel. ¿Por qué habla en el mundo espiritual? Cosas sucedían bajo ese momento, cosas llegaban a presentarse bajo ese momento. Solamente un sacerdote podía, porque era levita. Es el Dios que puso a esta tribu de Leví, a todos ellos separados para Dios. Sin embargo, Samuel también, y bien importante que entendamos con los hijos, que los hijos también eran sacerdotes, pero no eran muy buenos hijos. Y no trataban el pueblo bien. Y el pueblo pues decide a irse a huelga y a pedir un rey. No era que los hijos estaban juntamente con Samuel, Samuel estaba en otro lado. Llevándote en esa parte que yo quiero que tú entiendas, para que nadie te me engañe allá afuera cuando te hable de Samuel, recuerda bien importante que tienes que estudiar cómo vas a conocer a Samuel, cómo vas a conocer los milagros que pasaban y cómo el pueblo de Dios le hablaba a Samuel. Y Samuel cómo le hablaba también al pueblo de Dios. Vemos muchas matanzas, incluso en el pueblo de Dios. 50,000 y pico personas murieron solamente por tocar el arca, los mató Jehová. Todas estas cosas podemos verlas, pero es bien importante. Bueno, vamos a orar ahora para que esto lleve el sello de aprobación de parte del Espíritu Santo y a entrar en esta parte que nunca. Recuérdese siempre, bien importante, usted aprenda en qué año se escribe, por qué se escribe y a quién se le escribe. ¿Se podrá adaptar a mi persona? Sí, en este caso, en el mundo espiritual. Padre, te doy gracias, aleluya. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu bendición, te doy gracias por tu paz. Te doy gracias, aleluya. Ahora te pido, aleluya, lo que es la ciencia, la inteligencia,
el conocimiento, la sabiduría de poder expresar tu palabra. Te presento, aleluya, primera de Samuel capítulo 3, del versículo hacia abajo. Padre, háblale a tu pueblo, que aprendan, que usen también tus palabras y que sepan de ese libro. No importando el lugar donde estén y con quién estén y cómo estén. Te pido, aleluya, que le hables en mundo espiritual. Atamos todo pensamiento malsano, todo pensamiento de competencia, todo espíritu de ignorancia, que venga a robarle a este pueblo en este instante. No tiene parte ni suerte con nosotros. Yo lo declaro así, Padre, que no sea yo que tú uses mi cuerda vocal y que esto lleve el sello de aprobación de parte del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos en 1 Samuel capítulo 13, versículo 15 y vamos a estar aquí. Dice, levantándose Samuel y subió a Gilgal de Gabaa de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl, pues, y Jonatán su hijo, pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron los moradores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Saúl. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón. Y el tercer escuadrón marchaba hacia la región de Midra, al valle de Seboín, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada, o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, y su asadón, y su hacha, y su hoz. Y el precio era un pino por las rejas y el arado, y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció en el día de la batalla. No se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Amén. Gloria a Dios. En este punto de aquí podemos ver algo bien importante en cual yo quiero que ustedes conozcan, en cual no se hablan en la iglesia o quizás no se estudia este capítulo. Un punto importante es saber el error que comete el rey Saúl, el error que toma y el pueblo empieza a pagar en unos gastos que se necesitan. Por ejemplo, lo que es el hierro. En esa época, en esos tiempos, el hierro avanzando no salía de todos lados y Israel tenía que hacer comercio, y hacía comercio ¿con quién? Con los mismos filisteos, con aquel que invitó a pelear, con aquel que salieron toda esa gente ahí en contra y el pueblo tembló, con ellos mismos. Pero aquí hay un lazo de tiempo en cual usted tiene que aprender a leer el capítulo 13, no ir mandado a 100 millas para que no te se te pase la salida. Si vas a salir en la salida 13, te fuiste y saliste en la 12. Pues tienes que ver todas estas cosas que tienes que entender. O la 13. Vamos a ver. El punto importante de este error es qué beneficios hay. Hay beneficios para nuestra vida. Hay beneficios para nuestros caminos. Hay a veces que tenemos que saber cómo comportarnos, porque si no sabemos cómo comportarnos, pagamos con nuestras acciones o nuestros beneficios. Por ejemplo, veamos y pongamos, por ejemplo, la nación de los Estados Unidos, una reacción contra otra nación cuando nosotros dependemos
de otras cosas que tienen que ser exportadas de otro lado, pues no va a afectar esas decisiones, ¿verdad? Imagínense si toman unas decisiones contra el Oriente y en ese lugar el que se exporta el aceite o cualquier sea su producto primario para nosotros, aleluya, pues eso afecta. Pues así mismo aconteció en este lado. Por eso le digo, en la iglesia no habla mucho de esto y tampoco su estudio. Ahora, en el mundo espiritual también nos afecta. Lamentablemente, personas alrededor de nosotros, pues quizás les gusta tomar los beneficios que puede tener nosotros. Pero siempre lo he dicho y lo he mencionado mucho aquí últimamente, ¿verdad? Dios no comparte tus beneficios. Escúchame bien, no te me ponga ignorante de la palabra. Escuche bien. Tu gloria, tus beneficios, Dios no la comparte ni con el mismo Satanás, ni ninguna hueste de maldad, ni con tus propios hermanos. ¿Sabía que los hermanos de José, sus hermanos, vinieron a José? Hasta planearon matarlos, sus propios hermanos, porque él tenía revelaciones de lo alto. Y le hablaba y le mostraba inocentemente, sin desafiar a ninguno de ellos, pues el celo lo atacaba y sus propios hermanos planearon cómo venderlo, cómo matarlo, cómo deshacerse de él. Lo triste fue que su papá sufrió mucho. Lo bueno fue que Dios cuida de ti. No tenga miedo de nadie, ni lo que puedan hacer, porque Dios tiene un plan para ti. Ahora sí, cuídate de esas personas que están al lado tuyo. Gloria a Dios. ¿Por qué es importante? Porque todo algún día se sabe. Si Dios lo muestra, Dios lo presenta. Si Dios y no va aquí, va allá, va acá, va al otro lado y te lo muestra. Este pueblo creía que podía tomar esas acciones. Después que se escondió, y podemos ver en este capítulo donde ellos se esconden en las cuevas, se esconden en todas estas cosas, lo afronta Samuel. ¿Qué hiciste? Me están diciendo, ¿qué has hecho? Ahora el pueblo está pagando en ese mismo estado, está en estado de guerra, de batalla, oiga bien, ese conflicto que ellos tienen, los filisteos lo afligen. O sea, le dice, pues está bien, no le vendamos, vamos a que ellos puedan hacer que paguen por eso, y a lo que arreglamos los vamos a ir controlando. No permitas que nadie controle tu vida, que diga lo que tú tienes que hacer. Tú sí permite que el Espíritu Santo te diga lo que tú tienes que hacer, lo que tú puedes hacer para que nadie te cuchille. Escucha bien y dice así, me encanta cuando esto pasa. Levantándose Samuel, subió a Gilgal, a Gabaal de Benjamín. Y Saúl, a bajar esto un poquito aquí, y Saúl con toda la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Ustedes pueden ver los números pasados, hablamos 3.000, 2.000, 1.000, ahora estamos hablando 600 hombres. Dice, 600 hombres, voy a ponerle 600 aquí, me encanta, gloria a Dios. Dice, Saúl pues, y Jonatán su hijo, y el pueblo que con él, ellos se hallaba, se quedaron en Gabaal de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Ya el campamento de filisteos estaba en un lado ya sitiado, tienen que entender eso. ¿Ok? El 17 va con ellos y dice así, y salieron moradores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Saúl, perdón. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. ¿Ok? Bien, esto dice al lugar donde está. Dice al valle del desierto. El versículo 19 dice, en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. Había aquí un buen problema. Escuche bien esto, porque voy a parar aquí porque a explicar todo este cantito. Para que los hebreos no hagan espada,
Porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a traer lo que yo quiero que ustedes entren al mundo espiritual, y para yo llevarlo a ustedes al mundo espiritual tengo que llevarles los ejemplos. ¿Cuál es una de las tácticas tremendas que hicieron los americanos, ¿verdad?, en esta última guerra? Fueron destruir almacenes, lugares estratégicos como combustible, campamentos de guardia donde guardan su armamento, todo eso, destruir eso, porque entonces lo vas a atrasar. Pues en este caso, ahora vamos para los filisteos, ellos sabían cómo frenar esto, era la tecnología de aquel tiempo. Vamos a detenerlo, vamos a detener, dice y recalca la palabra, aquí Samuel escribiendo, escuche bien que aquí está escribiendo Samuel, dice que no habían herreros. O sea, estas personas que fabrican armas, estas personas que bregan con el hierro, que producen espadas y todas estas cosas, estaba escaso Israel de ellos. Entonces Israel se veía obligado a usar a los filisteos. Sin embargo, los filisteos estaban marchando en contra y acercándose más, porque dice y menciona en el versículo 16, Saúl y Jonatán, su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabaa y en Benjamín. Pero los filisteos habían acampado en donde, en Micma. Ellos se retiraron. No. Ya había un plan de cómo atacarlos. Había un plan de cómo ya ellos debilitarlos para que ellos sepan su debilidad. Y en el 17 dice, y salieron moradores del campamento de los filisteos, oigan bien, en 3 escuadrones. Y el escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Zoar. ¿Ok? Quiere decir que entonces estamos, después que te tengo el caso de ciertas herramientas, de ciertas cosas que tienes que hacer, también te estoy rodeando, estoy preparando mi camino. ¿Ok? Así mismo tenemos que estar nosotros. Dice, el otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orán. Y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira el valle de Seboín, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. O sea, yo voy a atacar aquí, yo voy a destruir acá, yo voy a poner aquí. Eso iba a ser un desastre masivo. ¿Ok? Pregunta que te hago, lector de la palabra. Antes que te metas, y no tanto de eso, vamos a hacer la investigación, vamos a hablar lo que es un mundo espiritual. ¿Tú conoces a tu enemigo? ¿Tu enemigo te conoce a ti? Tu enemigo sabe cuál es tu necesidad y por dónde atacarte, en qué parte te puede frenar, detenerte, frenarte para que no avances. ¿Conoces a tu enemigo? Porque si tú no conoces a tu enemigo, déjame decirte, tu enemigo parece que te conoce demasiado de bien y sabe por dónde atacarte. En el momento que flaqueas, dice, me dolió, ¿y qué pasó? Te frenaste, saliste para atrás. ¿Cómo yo puedo estudiar a mi enemigo cuando no conozco ni su nombre, ni lo que significa su nombre? La palabra. Porque cuando tú presentas a ese enemigo ante Dios, ¿sabes? Ya deja de ser tu enemigo y le toca a Jesucristo salir por ti. Entonces Jesucristo te usa a ti como arma, again, contra tus enemigos. Es bien importante saber lo que hablamos, es importante lo que predicamos y es importante hablar bien con conocimiento sobre el mundo espiritual. Porque si tú no conoces a tu enemigo y el enemigo tuyo te conoce más bien, él sabe por dónde te va a atacar, sea por salud, sea por tu trabajo, sea por tu esposo, sea por tu esposa. Él va a intentar por todos lados lo que le convenga a él.
el plan que haya preparado. Dice, por aquí él tiembla. Por eso hay que orar y presentarlo. Mira lo que sucede. Ellos saben, descubrieron que no hay guerreros en Israel. ¿Qué hicieron? Controlaron su ciencia de ese momento. Dice el versículo 19, en toda la tierra de Israel escribe ¿quién? Samuel. Samuel está escribiendo y está diciendo que por los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Quiere decir que había un plan. Y mira el fruto de su plan, dice, por lo cual todos los de Israel, me dice aquí, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado. Oigan eso, ¿saben lo que tenga que decir? Que cada uno tenga que afilarlo. Ahora, llega a esta parte cuando está diciendo eso, dice, su arzadón o su hacha o su hoz estaba ¿qué? Controlado. Lo tenían controlado. Si lo tenían controlado, quiere decir que había un plan que estaba en control. Había un plan que estaba llegando. Ahí dice, y el precio, le pusieron precio. Tu enemigo te pone precio. Tu enemigo te pone precio. Dice, y el precio era un pin por cada reja de arado y por cada azadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y componer a las aguijadas. Vamos a hacer una marquita aquí. Mateo, levántate, Mateo. Dice así, escuchen bien lo que les voy a enseñar. Uno de los puntos que te menciono, y por eso yo dije levántate, Mateo, es el punto que tú tienes que conocer cómo te van a atacar. ¿Sí? Satanás no te va a avisar cómo te va a atacar. O te va a mandar una cartita, mañana te voy a atacar por el brazo derecho. Te va a atacar por... ¿Te va a mandar una cartita? No. Tú tienes que ver por tu brazo derecho y tu brazo izquierdo. Tú tienes que ver lo que está pasando contigo a tu lado. ¿Por dónde puede atacar? Yo veo por mis hijos y aún por mis hijas. Aún mientras duermen yo me levanto a orar. Porque puede atacar por aquí como puede atacar por allá, pero yo me tengo que asegurar que todo esté bien. ¿Sí? Pero, mientras otros miren ese lado, déjame decirte, me llevo los frutos de gracia. Me llevo el bien de cada uno de mis hijos. Me llevo el bien de mi hogar. Los disfruto. ¿Tú disfrutas a tus hijos? ¿Acaso tú disfrutas a tus hijas? ¿Acaso puede estar? ¿Por qué? Si tú no velas por tu hogar, déjame decirte que Satanás lo va a velar. Y no por bien, sino cómo atacarte, cómo sacarte, qué herramienta, qué necesidad tú tienes que yo vaya y golpee y te saque. Eso es lo que tú tienes que pensar. No es vivir, se acabó, te levantaste, me fui a trabajar y regresé. ¿Tiene sentido? Es como Jesucristo dijo, alma, ¿de qué vale que hayas alcanzado? Tengo granero, tengo todas estas cosas, y pierda tu alma. Te vienen a buscar ahorita. Todo esto tú lo tienes que ver. ¿Cómo puede llegar esto en tu vida? Este pueblo, después que toma una mala decisión, unas acciones, su enemigo no descansa por sus malas decisiones, sino que lo obtiene, lo pone en una esquina. Tú tienes necesidad ahora de venir a mí y me vas a pagar por hasta afilar una hacha.
a la misma vez está avanzando para ir en contra de ese pueblo. Así mismo es Satanás contigo. Va a estar preparando y avanzando para venir en contra de tu casa, en contra de los tuyos. Y él va a creer que adelantó. Pero ¿qué tú opinas si tú te levantas? ¿Qué tú opinas si tú levantas la mano a los reinos de los cielos y dice, mándame legiones de ángeles? No asustarlo, legiones significa mil. ¿Ok? Mil. De ángeles a mi lado, protégeme, porque ya está en mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa presentaremos a Dios. Ahora, eso no significa que mis hijos aquí hacen lo que deshacen. Eso no es así. Mis hijos se ganan todo, y cada uno, y todos viven bien. Esos son los hijos de Dios. Dios se asegura que todos vivan bien. Y ese es su fruto. Ese es mi fruto. Por eso tienes que ver cómo es que va a atacar. Mira esto. Aleluya. Uy, mira, voy bien con el reloj. Dice esta parte bien importante en el versículo 20 donde lo marqué. Dice, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado. Y el alzadón y su hacha y su hoz. El 21 va y dice, y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones y por la tercera parte de un ciclo para afilar las hachas y para componer sus aguijadas. Quiere decir que después que están avanzando para venir en contra de ellos, después que lo tienen en una esquina, después que lo pueden apagar, lo tienen debilitado. De verdad, un Dios es el único que lo puede soltar. Así aconteció, escribió Samuel, que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo, excepto Saúl y Jonatán y su hijo, que las tenían. Entonces, ¿qué hicieron con tantas armas? Ellos antes tenían, se rompieron. ¿En qué la usaron? No había hierro. Una táctica como destruir a un pueblo son sus almacenes. Una táctica para venir a destruir una iglesia son a sus columnas. O solamente su pastor o su pastora, que estén un poquito desconectados de ahí arriba. Esas cosas las tenemos que entender. Este pueblo estaba desarmado. Desarmado, un pueblo que estaban contando que habían tantos milagros, tantas cosas que había, se atrevieron a pedirle un rey y ahora están desarmados bajo el mandato de Saúl. ¿Verdad que sí? Eso no le enseña a nadie por ahí. Un pueblo desarmado se presenta ahí. Ahora mira cuando está diciendo esto el versículo 23, para terminar, que estamos terminando, dice, y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. ¿Siguió qué? Avanzando. No tenían que sacar una espada ahora. No tenían que buscar, tenía el pueblo ya en sus manos. En la guarnición de los filisteos y avanzó hasta el paso de Micmas. Ese termina el capítulo 13. Ahora vamos a ver lo que dice el capítulo 14, pero hablaré de ti. ¿Tú crees que Satanás va a venir a detenerte? ¿Tú lo crees? Ahora yo te digo, estás orando, estás intercediendo. Punto de reconocer. Si usted ve que en su casa algo está fallando o algo se está debilitando, más busca de Dios. El mundo espiritual tenemos que entenderlo, que nos van a atacar, cómo nos van a atacar y en dónde nos van a atacar. Ese punto de cómo nos van a atacar y de dónde va a atacar es el punto que va a achicar a usted en conocimiento. Salud.
¿Sabía que muchas enfermedades que van y le dicen incurables, que no le encuentra en el hospital, son espíritus inmundos que son mandados hacia ti a destruirte? Sí, por eso hay que orar. Sacerdote de la casa, sacerdotisa de la casa, hay que orar. ¿Por qué? Porque vienen contra ustedes. Sus trabajos. No tengo trabajo. No puede fabricar un negocio aunque sea pequeñito. ¿Por qué? Porque ha sido usted atacado. Y está buscando. No significa que yo no sea apto que me ataquen, pero yo me aseguro sembrar. Dice la palabra de Dios cómo yo puedo proteger la finanza de mi hogar. Dice la palabra de Dios cómo yo puedo sembrar. Él lo dice, pero yo actúo. ¿Usted actúa también? Usted haga lo mismo. No se me vuelva fanático, porque mucha gente cuando no logran sus metas y no llegan, pues blasfemean al otro. Ay, este es el más que tiene. O que este y lo otro. No, lo blasfemean, lo tiran. No, tú vas, siembra, y cuando tú siembras tu cosecha, le gusta a usted o no le gusta a usted, porque es una ley espiritual. Entonces el enemigo no te puede atacar por las áreas de la finanza. Por salud, usted también ora, intercede, busca, vele por lo suyo y a la misma vez trate de ayudar a otros. Tampoco el enemigo lo va a poder atacar por eso. En sus trabajos, usted bendiga su trabajo. Usted tiene, Malaquías dice cómo poder usted bendecir su trabajo. Según te digo una cosa, te digo la otra. ¿Por qué? Quiere decir que si entonces eres bendecido y tú bendices, eres protegido. Si practicas las primicias, tienen sobre 3,000 promesas sobre tu vida, eres bendecido. Entonces el enemigo tiene que, mire, la Biblia dice resistir al diablo y de ustedes oirá. ¿Por qué quiere decir eso? Que usted siga hacia adelante, busque de Dios, ore todas las mañanas. Mire, yo no le digo a usted ni que ore por las noches. Usted se encomienda en el Señor. Yo no estoy diciendo eso una cosa y la otra. Solamente te digo por qué. Porque el empezar, el arranque, es el momento que vas a preparar un plan. No se prepara el día anterior, sino que se lleva en presentación, pero al otro día es que se ejecuta. Usted presénteselo a Dios, preséntele cada uno. Si tiene 7 miembros en su casa, 7 miembros, presénteselo a Dios. Si usted tiene, usted y su esposa solamente, pues usted y su esposa o su esposo solamente, preséntaselo a Dios, búscalo, preséntale la salud, preséntale su trabajo, ponme en gracia, háblale a tu Dios. Si tiene negocio, dile gracias Señor por mis costumbre nuevos como mis costumbre repetitivo, y que todo lo que mi mano tocare prosperará, decláralo. Le dice con la palabra de Dios, dice Padre, gracias por las personas que me están escuchando, gracias por tu bendición, ponme en gracia, mas ponlo también en gracia, sabe que usted también es bendecido. Entonces ningún ejército feo allá afuera, ninguna trampa diabólica que venga contra tu vida, no tiene parte ni suerte con ustedes. Y así nos despedimos de las personas de YouTube. Dios les bendiga, te amo Pedro Alicea, y que el Señor les bendiga. Nos quedamos con Facebook. Aleluya. Gloria a Dios.